Hola, ¿cómo están? Otro programa de Radio Apevi, nuevamente nominados a los premios Rafael Díaz Gallardo a la radio inclusiva, así que muchas gracias. Hoy estamos con Rosario Noguera, Karina Esquilachi, Lau Cusenza, Mariana Coda Carvajal y Evelyn Brugnoni. Y recibimos a nuestro invitado de hoy, él es Javier Belinkis, uno de los máximos referentes en urología reconstructiva y cirugía de afirmación de género en América Latina. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros hoy. No, un placer, gracias por la invitación. Siempre es un placer poder transmitir lo que hacemos día a día. Bueno, y Javier, como para ir entrando en tema, ¿qué abarca exactamente la cirugía de afirmación de género? ¿Y es un error llamarla cirugía de cambio de sexo? Mirá, históricamente se llamaba cambio de sexo Sí. o modificación genital. Lo cierto es que en la evolución, en todas estas, digamos, en estos años y en estas décadas, siempre fue cambiando la terminología y no hay un término correcto. Hoy en día el término más correcto o más aceptado es el de cirugía de afirmación de género. En realidad nosotros no cambiamos el sexo y no cambiamos el género, simplemente adecuamos la genitalidad al género autopercibido de las personas. Entonces es simplemente un instrumento quirúrgico y no es ese drástico cambio de género o cambio de sexo, o sea, que producíamos nosotros. Simplemente es una persona que ya tiene una identificación con un género diferente al biológico, diferente al nacer, y nosotros adecuamos la genitalidad, al igual que cualquier otro tipo de cirugía en la cual una persona no está conforme con alguna estructura corporal, en este caso genital. ¿Y desde cuándo se hace esta intervención hacia La nivel? primer cirugía de script es en Casablanca en 1930 y Ajá, 1928 y el caso más común es el de 1930, una chica en Alemania, que es una película que se llama La chica danesa o La dama danesa. ajá, En Argentina las cirugías se empezaron a hacer en los años 90, 90 y pico, sí, con muy baja casuística. Nuestra primera cirugía fue en el 2005. Piensen que nuestra ley es de 2012, o sea, esto es sí. legal desde el 2012, o sea, nosotros empezamos 7 años antes de la ley, no haciéndolo ilegalmente, sino el paciente le hacía un juicio al Estado, el Estado, después de varios años de proceso, la Corte Suprema de Justicia me indicaba a mí a operar a determinada persona, pero eran a cuentagotas. Y Mm, después del 2012, obviamente, con la ley se hizo todo mucho más fácil y hoy en día somos referentes a nivel, como claro. bien dijiste, latinoamericano, regional y también a nivel mundial. Y con la ley de identidad de género, ¿creció la demanda para hacerla? Explotó, explotó. Claro. Yo me acuerdo después de la ley, cuando llegué yo en esa época estaba en el hospital público, que estuve 20 años. eh, Ese día llegué al hospital y había cola de cuadros. O sea, teníamos siempre Sí. mucha demanda, pero la teníamos contenida justamente por este proceso judicial que tenían que pasar los pacientes. Con la ley, todo esto se hizo, que necesitamos básicamente lo mismo que para cualquier otra cirugía, simplemente el deseo de la persona. Entonces, sí, 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 aumentó la demanda. De hecho, yo en una época operaba una cirugía de vez en cuando y ahora me dedico casi exclusivamente a eso, Claro. aparte de otro tipo de reconstrucciones, pero el 80% de mi práctica es cirugía de género. ¿Y cómo se maneja el tema de las coberturas de esta cirugía? Porque debe ser costosa, ¿no? Depende. Tenemos básicamente todos los estratos, manejamos todos los estratos. Como te dije, yo estuve 23 años en el Hospital Durán, en el hospital Mm, público, en el cual brindábamos esta cirugía en forma completamente gratuita. La verdad que yo me fui del público por un tema de incompatibilidad personal y también por falta de apuesta en un proyecto. sí. ¿Me escuchás? Sí, Ah, sí, perfecto. te escuchamos, sí, Medio sí. que se me desconectó acá. No, 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 te escuchamos bien, Ah, sí. listo. Perdón, ahí está. Te decía que me fui por un tema personal y aparte por un falta de, digamos, tuve con las autoridades algunas charlas y no había como un interés importante en seguir progresando en el proyecto y decidí que mi camino ahí había terminado. Entonces en el público yo ya no estoy más, estoy en la parte privada en la cual el paciente obviamente abona de su bolsillo como cualquier otra cirugía particular. Y también obviamente para sistemas o de cobertura social, obras sociales o prepaga, sistema de prepaga por ley lo tienen que cubrir, en algunas es más Claro. fácil, en otras es más difícil, pero habitualmente terminan cubriéndolo. Mm. Bien, quiero sumar a la charla al panel. Vamos a empezar por Mariana. Mientras le voy a pedir a Karina que, porque tuve que silenciar tu micrófono, que estás con mucho ruido, si te pueden ayudar por favor, a prender el micrófono para que pueda hacer tu pregunta. Pero voy primero con Mariana. Hola Mariana, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Eh, Tipo de casos hay más gente que no está conforme con su sexo o,
o por una necesidad de salud, No, por no, no. ejemplo, ¿no? A ver, la cirugía de afirmación de género nunca es desde el punto de vista orgánico por necesidad, pero sí desde el punto de vista emocional, psicológico y anímico. ¿Sí? Es gente que nunca estuvo conforme con su genitalidad, ¿sí? Que es la famosa frase de cuerpo equivocado, y hay gente que si se mira al espejo no se reconoce con lo que se está reconociendo. Entonces, por más de que no haya algo orgánico específicamente, ¿sí? No hay una infección, no hay un tumor, no hay nada justificable desde el punto de vista anatómico, emocionalmente genera mucho disconfort. Y habitualmente, o por lo menos mi experiencia ya en más de 2.000 pacientes, en 20 años de experiencia, es que uno con esta cirugía les brinda como un equilibrio nuevo y una nueva proyección de lo que siempre sintieron que necesitaban o que correspondía para sí. Entonces, emocionalmente la salud también es emocional. Entonces, también ayudamos desde el punto de vista de salud mental y salud emocional con este tipo de procedimientos quirúrgicos. Quiero saludar ahora a Lau Cusenza. Hola Lau, ¿cómo estás? Recién dijiste algunos datos, pero pregunta Lau, más o menos cuántas operaciones de estas estuviste haciendo. Bueno, Mirá, a ver, empezaste a dedicar a esto, ¿no? yo me dedico de esto, ya te dije, 2005, después del 2012 explotó mucho y yo opero más o menos entre 3 y 5 cirugías por semana. Ese es mi volumen, depende, yo viajo mucho, tenemos por suerte, recibimos invitaciones para operar fuera del país o para dar charlas y conferencias, entonces depende mucho cuánto viajo, cuánto no viajo una semana, pero en promedio son entre 3 y 5 cirugías de género por semana, más otro tipo de reconstrucciones genitales. Mm. Y en cuanto a las edades las pacientes, más o menos, ¿cómo es el Mira, promedio? la paciente más chica que operé tenía 16 años al momento de la cirugía. La Sí. paciente más grande que operé fue una chica que operé en Brasil, que tenía 82 años cuando la operé. Ah, Hay todo un estrato. La mayoría están entre los 30 y los 40 años. En Argentina, hasta hace 2 años, podíamos operar incluso a partir de los 16. En febrero de hace 2 años hubo un decreto en el cual nos obligó a operar únicamente a mayores de 18, y ahora todo eso está en revisión. Hubo ahora una prohibición de SDNU y todas esas cosas, pero todavía hoy en día estamos operando mayores de 18. Y para arriba no hay edad, pero la mm. mayoría entre 30 y 40 estamos operando. Y desde que llega el paciente, a la paciente, ¿no? A la consulta, ¿no? Que tiene este interés de hacerlo, ¿cómo es el proceso hasta que llega al Hay de quirófano? todo, hay de todo. En una época nosotros teníamos todo muy protocolizado, cuando no sabíamos mucho de todo esto. Entonces teníamos todo un diagrama en el cual pedíamos 2 años de evaluación por profesionales de salud mental, 2 años de hormonoterapia y todo un proceso que duraba más o menos eso, 2 a 3 años. Eh, y hoy en día es variable. Vemos pacientes en consultorio que sabemos que están súper inmaduras para una cirugía, y trabajamos en equipo multidisciplinario y la mandamos al psicólogo, al psiquiatra, o tenemos 10.000 consultas hasta que llegan a una instancia quirúrgica o no llegan a una instancia quirúrgica y deciden no hacerlo. Y después la mayoría de las pacientes hoy en día vienen ya pidiendo fecha de operación. ¿Sí? O sea, Claro. son pacientes que ya tienen su transición completamente resuelta, ya vienen con años de Mm, hormonoterapia, algunas hicieron terapia, otras no lo necesitaron nunca, vienen con acompañamiento, con sostén familiar, y te ven, recién llegué justito, porque operé una chica que conocí hoy, una chica de mm, afuera de Buenos Aires, que me pidió la fecha, le tuvimos videoconsultas, y la verdad que no lleva un proceso muy largo. ¿Sí? mm, Habitualmente después lo que tenemos es una demora quirúrgica dependiendo de agenda, pero habitualmente hoy en día no tenemos un proceso inflexible en el cual tenés que esperar 2 años. Nos dimos cuenta que justamente adaptar los protocolos a cada claro. paciente es la clave para que puedan llegar y lograr los mejores resultados. Mm. ¿Hay acompañamiento psicológico? De vuelta, sí y Sí, no. claro. Eh, sí cuando lo necesitan las pacientes, sí cuando lo requieren las pacientes, sí cuando nosotros queremos que lo requieren, eh, y sí en algunos casos muy puntuales. Y después hay pacientes que no. A ver, es lo mismo que otras cirugías, pacientes que ya vienen con todo resuelto, que entienden la cirugía, que no tienen dudas, que entienden las complicaciones, que viven con el género autopercibido por años, que socialmente están adaptadas. La verdad que ¿quién soy yo para mandar un psicólogo a una persona, digamos?
No, pero está No veo. contemplado dentro de, digamos, el Desde el punto de proceso. vista de la ley no hace falta, no No es hace exigible en falta. Argentina. Sí. En otras partes del mundo sí. En otras partes del mundo sí, hay Ajá. algunos lineamientos en los cuales piden, incluso en algunas partes del mundo se piden dos cartas de referencia por Mm. profesionales individuales e independientes, Ah, ¿sí? Lo que mira, pasa es que hoy en día con la inteligencia artificial, con las redes, con todas esas cosas, si yo le pido una carta de referencia, hoy en día en un minuto la consiguen, ¿sí? claro. La ponen en ChatGPT y se acabó la historia. Entonces, ¿qué validez tiene eso? Bueno, nosotros creemos en la validez de justamente entrevistar a la persona, conocer a la Sí, persona, contarles o en forma honesta a qué se están sometiendo y si lo aceptan, bueno, vamos para adelante. bien. Quiero saludar a Evelyn Brugnoni. Hola, Eve. Hola, Miguel. Estaba puesta con los auriculares, pero no se escuchaba, me lo saqué. Ah, perfecto. Bueno, bienvenida. Si querés hacer una pregunta a Javier. Ya lo habíamos hablado. Yo te había escuchado, va para Javier. Te había escuchado el otro día cuando estuviste en lo de Pergolini. Y me quedé pensando, ¿es solo una cuestión de, cómo lo puedo decir? De, creo que lo dijiste, pero igual para que me quede más claro, ¿una cuestión de cambio de género? O va también por ejemplo, no sé, en algo una reconstrucción que por ahí no te gustó o algo así. Yo hago las dos cosas. Yo hago las cirugías de cambio de género o de afirmación de género, en la cual cambiamos la genitalidad, ¿sí? O sea, si una persona nació con pene, le hacemos una estructura vaginal, o si nació con vagina, le hacemos una estructura fálica. Pero también opero Mm, muchísimas reconstrucciones no de identidad de género, ¿sí? Pacientes que han perdido su genitalidad por traumatismos, infecciones, quemaduras, tumores, cirugías y un montón de cosas, y tenemos que reconstruir de nuevo una estructura genital. O sea, yo me dedico a todo eso, hago las dos cosas, tanto las personas que no están contentas con su identidad genital y personas que la han perdido por alguna noxa, por alguna causa que ha hecho algún daño a nivel genital. ah, claro. Sí. Claro, Eve, gracias. bueno, No, un placer. desde tu primera intervención u operación hasta ahora, ¿cuáles fueron las principales innovaciones tecnológicas que ayudan Mirá, la verdad que yo cuando reviso, uno va aprendiendo de uno mismo también en esto, más que cuando yo empecé no había forma de formarse en esto, ¿no? Hoy en día mm, el quirófano, hoy vino gente de Colombia, gente de República Dominicana, había gente en el quirófano que vienen a ver estas cirugías. Cuando yo empecé no había nadie que muestre estas cirugías y uno empezó medio solito. Y cuando uno vuelve a los archivos viejos y ve cómo le fue y ve pacientes operados hace 20 años y todas esas cosas, la verdad que quirúrgicamente no hemos cambiado mucho, ¿sí? Lo que hemos cambiado sí quizás son los protocolos, el trato con las personas, cirugías que llamamos no binarias, que son cirugías que no hablan de un binarismo blanco y negro, sino que hacemos cirugías intermedias. Ahora hay un advenimiento muy impulsado por los americanos de uso de robots en este tipo de cirugías. Acá en Argentina encarece mucho el método y me parece completamente innecesario, tanto para el sistema de salud como para el paciente. Pero no hay mucho digamos, yo creo que el mayor cambio que he visto en mis últimos 20 años es la aceptación social de estas cirugías. Cuando yo mm, empecé, todas las pacientes que llegaban eran pacientes completamente fuera del sistema, outsider, con muy mal poder económico, con muy mala claro, contención familiar, social, laboral. Y hoy en día las pacientes vienen como cualquier otra persona que viene a un consultorio a hacerse claro, algo, son profesionales, estudian, no estudian, tienen trabajo, tienen familia, vienen acompañados por sus padres, por sus hijos. Entonces hay mucha más aceptación. Yo lo que creo es, la principal ventaja que he visto en estos años es bienestar social, bienestar mental de las personas que tengo que operar. claro. A ver si entendí, porque hace 20 años atrás, como dijiste antes, no había tanta información, por ahí te las tenías que rebuscar para saber No solo, cómo. no solo había información, sino que aparte una persona con identidad transgénero era muy difícil que pueda conseguir un trabajo. Claro, Debía incluso mucha gente prostituirse para poder tener un sostén de vida. Muchas eran excluidas de sus sistemas familiares. Obviamente nadie tenía una prepaga, no podían conseguir dinero para eventualmente una cirugía, no conseguían hormonas. Yo qué sé, el porcentaje de pacientes HIV positivas era altísimo por un tema de promiscuidad y prostitución. mm, Hoy en día es equiparable casi a la población normal. La esperanza de vida de las personas transgénero aún sigue siendo baja mm, comparado a la población cisgénero, pero,
pero en esa época eran 20 años, 30 años. Una persona trans no sobrevivía mucho más que eso a un sistema hostil Mm, social. Entonces, sí, todo eso yo creo que es el principal ventaja, más allá de qué tipo de sutura usamos o qué bisturí usamos, claro. eh, es esa, el bienestar de mis pacientes. Y todos estos años, además de tu perfeccionamiento como cirujano, como dijiste recién, tuviste que adentrarte, sobre todo a partir de la ley de identidad de género, en la cuestión de género, Sí, claro. en lo social, ¿no? Lo que Sí, claro. mencionaste Sí, a antes. ver, uno es cirujano y tenemos, digamos, una formación bastante básica. Los cirujanos somos bastante prácticos y le prestamos poca atención a un montón de cosas. Pero en esto sí, nos tuvimos que formar gente también, ¿sí? O sea, todo esto, a ver, con qué pronombres vamos a tratar a la gente, a ver, muchas personas no tienen cambio de documento, entonces, cómo hacer para en la historia clínica que figure el nombre deseado y no el nombre legal. Mm, Un montón digamos, del trato a las personas tuvimos que ir aprendiéndolo y tuvimos que ir formándonos. Yo tengo el honor de formar parte de una sociedad mundial, que es la sociedad que engloba a todos los profesionales que estamos involucrados en la salud transgénero. Soy parte del comité ejecutivo, soy el presidente del próximo Congreso Mundial que se hace en México, y todo esto tuvimos que hacer un crecimiento no solo quirúrgico, de adiestramiento quirúrgico, sino de adiestramiento personal, de sí. cómo poder brindarles el mayor respeto a estas personas. Mm. Saludo a Gaby López Marino. Hola, Gaby. ¿Qué haces, Miguel? Llegué justito a las 8. Mm. Bueno, adelante, te escuchamos. Eh, yo me pasó hace este mes, va en estos días, que lo que se me terminó atrasando es el periodo menstrual y eso, pero, o sea, estoy hasta ayer. Sé que estoy en edad de, ¿cómo es? Ay, de menopausia, eso. eh, pero como que también nos alarmamos con mi vieja, qué pasaba de no venir a la vez. Y después como que igual por medio de una médica puede ser, me dice, te atrás y todo. Y como que digo, ¿qué le digo? Pero tanto tiempo, o sea, y me explicó que puede llegar a ser normal. Sí, en realidad no es mi área, esto es una Claro. consulta médica, eso no es para hablar en un podcast, pero bueno, cuando uno llega a determinada edad, hay un tema de envejecimiento hormonal y un montón de cosas que hacen ¿Eh? irregulares esas cosas. Yo no soy ginecólogo ni endocrinólogo, pero sugiero Mm, eventualmente que lo consultes con un colega que se dedique a Me ello, dijo, pero tranquila. Claro, abriendo un o sea paréntesis, que, bueno, a propósito de lo que acá comenta Gaby, tu especialidad es urología. Urología. Yo me hice la Sí, formación como médico, después hice urología, que es en realidad salud sexual masculina y salud urinaria masculina y femenina. Me formé en el Durán y tuve un profesor que era un genio en cirugía reconstructiva y me gustó desde chiquito, digamos, desde el primer año de residencia. ajá, Y después empecé a conocer, vino alguna paciente trans operada en alguna otra parte del mundo, porque acá era ilegal. Yo ni sabía lo que era trans. Y claro. ya era médico y todas esas cosas, no se enseñaba en la facultad nada de eso. Eh, y me volví loco. Empecé a estudiar un poco esa cirugía y dije, esto es lo que quiero hacer. Y Mm, empecé a averiguar un mm, poco, me traté de formar afuera, no pude, empecé a leer, encontré un video de una cirugía que había hecho uno, esto que el otro, y hasta que llegó la primera paciente, operamos la primera, operamos la segunda, y así fue a cuentagotas y fuimos perfeccionando, y hoy tengo, digamos, mi técnica con la que estoy súper conforme, y la verdad que soy súper afortunado, viene gente, no sé. Hoy vi una paciente que vino de Rusia a operarse. ah, mirá, O sea, la gente cruza el mundo a para mí, hacer que te esto. Es una conocía. locura. Es una locura, sí, 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 está Y buenísimo. además de este video, ¿cierto que tuviste que, por ejemplo, mandar mails a Tailandia como para averiguar, o a lugares Sí, exóticos?
cuando yo empecé con esto dije, bueno, a ver, ¿dónde me formo? Obviamente en Estados Unidos no se hacía, en Europa en algún lugarcito, pero muy poco, y la meca de todo esto históricamente era Tailandia. Era una ciudad Ah, que se llama Bangkok, hay otra que se llama Chonburi. mm, Bueno, mandé mail a los dos, tres referentes que tenía y los dos o tres me dijeron, mira, no difundimos nuestra técnica. O sea, pues esto no ah, deja de ser un negocio. Yo en su momento dije, pero ¿qué le molesta al tipo este que está en Tailandia que yo quiera empezar a hacer esto? Y lo cierto es que el mercado, o sea, cuando uno lo analiza comercialmente, y como bien te dije, una paciente de Rusia se tomó un avión y vino para acá, o de Australia, o sea, hay una competencia a nivel mundial entre sí. los, no sé, 10 o 15 centros más importantes del mundo. Pero bueno, hoy en día está todo mucho mejor, en los congresos charlamos, compartimos técnicas, tratamos de aprender y ser mucho más solidarios desde el punto de vista médico y no verlo únicamente como un negocio. Mm. Sí, desde aquella distancia en que querían compartir un poco la técnica, el conocimiento, hasta el día de hoy que podemos conocer de primera mano los testimonios, pues eso es algo muy interesante que haces vos, de abrir un poco, mostrar y compartir con los pacientes cómo fue el proceso, que ellos puedan hablar en primera persona, casi saliendo del quirófano, un poco lo compartís Mirá, es vos en que, las a redes. ver, yo tengo ventajas y desventajas. Mm. Una de las desventajas es que yo no puedo mostrar nada de lo que hago, ¿sí? A diferencia de los cirujanos plásticos, no sé, uno que Sí, opera una nariz puede mostrar el antes y el después. Si yo muestro algo de lo que yo hago, me cancelan las cuentas de Instagram, de TikTok, claro, de lo que sea, porque dicen que es porno, ¿sí? claro. Entonces, estoy Mm. limitado de pronto a mostrar resultados, salvo en la página web y todas esas cosas. Después yo puedo hablar un montón, de hecho armo un montón de cosas para las redes sociales en las cuales explico un montón de alternativas. Pero para mí no hay mayor validez que cuando las personas quieren dar la cara y que cuenten en primera persona, como vos bien dijiste, su proceso. Yo les digo cuando les voy a filmar o cuando obviamente muchas no quieren mostrarse y Mm, tienen absolutamente todo su derecho. Pero las que quieren, les digo, bueno, lo que sí quiero es que hables con absoluta libertad. Contá lo bueno y lo malo. Quiero que la gente sepa lo bueno y lo malo de tu proceso para que si van, esa persona que está viendo ese video, va a decidir operarse conmigo, que sepa que puede salir bien, que puede salir mal y que sepa todas las consecuencias eventuales y todos mm, los beneficios eventuales de esta Mm. cirugía. mm. Bien, Sí. quiero a ver si podemos hablar con Karina. Cari, a ver si puedes pedir de nuevo ahí que te abra el micrófono. Mientras saludo a Rosario, hace mucho que no la teníamos por acá. Hola, Ro, bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? Por ¿Bien? fin. Por fin. Bueno, acá lo tenés a Javier, ¿querés preguntarle algo? Uy, le di la palabra a Cari y después sigo yo. Bueno, querés esperar. Pero- Bueno, pero Javier, no, nada, no hay problema. A propósito de lo que estamos hablando recién, después seguís teniendo en contacto con los pacientes, no sé si llamarlos pacientes, ¿cómo los Sí, son llamaría? pacientes, Un no dejan de paciente. ser pacientes, sí. Sí, Algunas se vuelven casi amistades en claro. realidad, porque, a ver, estos son relaciones de amor-odio, ¿sí? Tengo Mm. pacientes que hasta que se han tatuado mi nombre, o sea, Ah, es una locura, ¿sí? mira. O sea, son relaciones, digamos, o son vínculos muy, muy profundos que realizamos con las pacientes. Lo cierto es que Eh, tengo vínculo con algunas y algunas desaparecen, algunas se Mm, operan, se vuelven a su lugar de origen y sí, no me entero nunca más nada. Habitualmente cuando uno no se entera algo en medicina es que anda todo bien. ¿Sí? Si hay ajá, algún problema, te escriben. Algunas te escriben de vez en cuando, te dicen, Doc, me operé hace 5 años, estoy súper feliz, quería que lo sepa, o no sé, me mandan claro. invitación del casamiento, van contando algunas anécdotas de vida. Pero sí, 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 tengo seguimiento. Con mis Y, pacientes más antiguas de 20 años tengo algunos seguimientos con algunas. y en cuanto a las expectativas previas que tienen, si bien como dijiste, conversan, tienen todo un proceso previo, ¿no? De Sí. acercamiento, ¿cómo son las expectativas, las reacciones al Hay principio? de todo, pero en líneas generales la vaginoplastia, que es la cirugía feminizante, es increíble, cumple con todas las expectativas, porque no solo es estética, no solo hacemos una vagina muy parecida a una vagina biológica, sino que logramos mucha funcionalidad, Mm, tanto miccional, o sea que el paciente pueda orinar bien, sino como también capacidad vaginal y sobre todo, que es el mayor miedo de las personas, es la sensibilidad. Nosotros le tomamos mucho ah, tiempo a todo lo que es nos ponemos microscopio y cuidamos todos los nervios que llevan la sensibilidad a un clítoris que armamos, a los labios, y son pacientes que tienen sensibilidad, orgasmo, mm, placer, mm. es buenísimo.
Y Bueno, además de toda la cuestión de género que excede obviamente a lo que es el campo de la salud, de la medicina, hubo que trabajar en su momento como para que se sepa que no es no es una cirugía estética, sino que es otra cosa. no hubo que trabajarlo, en realidad se sabe y es así. Cualquier Mm, persona que tenga, digamos, mínimo conocimiento de cualquier cosa o aspecto de la medicina se da cuenta que es una cirugía completamente reconstructiva. ¿Sí? No, no es una cirugía estética, ¿sí? No, no es cosmética, mm, no es superficial, es una cirugía completamente profunda, es una cirugía muy compleja, es una cirugía irreversible y es una cirugía que desde el punto de vista legal también es mutilante, pues estoy quitando pene y testículos a una sí, persona. Eso en el código penal, digamos, está penado, salvo que sea con condición médica. claro. Sí, Esto de que es irreversible lo saben todos sí, cuando llegan a incluso a la consulta, ¿no? por supuesto. Se Mm, habla, se explica, se firma. ¿Sí? O sea, mm, tiene todo un montón de relevancia. No solo que es irreversible, sino que aparte, por ejemplo, yo los dejo estériles. ¿Sí? Al quitar ah, testículos, quito claro. la posibilidad de producción de espermatozoides. Entonces tengo que ofrecerles previamente, eventualmente, la preservación espermática. O sea, hay todo un montón de procesos. Mm. Eh, ¿Qué profesionales de otras especialidades intervienen? Es decir, hay un equipo interdisciplinario. Hace un rato mencionaba psicólogos por, bueno, una cuestión de sentido común, pero ¿qué otros profesionales intervienen en el equipo? Mirá, a ver, tenemos un equipo súper amplio, pero no todos los pacientes pasan por no, digamos, no es una fábrica similar a todos, ¿sí? O sea, nosotros estamos acá para lo que el paciente quiera, y es así que tengo yo, que me ocupo de la parte genital, tenemos psicólogo, tenemos psiquiatra, tenemos endocrinólogo que se ocupa de la hormonoterapia, tenemos fisioterapeutas o kinesiólogos de piso pélvico que se ocupan de todo lo que es la rehabilitación, tenemos cirujanos torácicos, cirujanos faciales, cirujanos plásticos de contorno corporal, fonoaudiólogos que se ocupan de todo lo que es la foniatría y la adecuación de voz. Tenemos cirujanos de cabeza y cuello que a veces hacen afinamientos vocales o agudizaciones vocales. Es abogados, ¿sí? Que Ah, trabajan, asistentes sociales, o sea, es un equipo súper amplio. mm. Quiero volver con Mariana. Marian, tu última pregunta. Estamos en los últimos minutos agradeciéndole, por supuesto, el tiempo No, a Javier que viene de un operar placer. y lo vemos con cara de cansado, ¿no? Estoy agotado. Sí, sí. Tuve una Así semana de loco. ya te vamos a dejar libre, ¿no? En unos minutitos. No pasa nada, Vuelvo con tranquilo. Mariana. ¿Tuviste algún problema operando, por ejemplo, alguna famosa o famoso? Problemas no, he tenido cirugías, obviamente por un tema de confidencialidad no se dice absolutamente nada, pero problemas no. He tenido problemas con esta cirugía, sí, por supuesto, pero no específicamente con alguien conocido. Son cirugías muy complejas, con complicaciones potenciales y que hay que charlarlas y eventualmente si surgen, resolverlas, pero hemos tenido. Ahora sí vuelvo con Rosario. A ver, Ro. Hola, ¿me Sí, escucha? te Sí. escuchamos perfectamente. No, escuché todas las conversaciones que había hecho. Te quería preguntar, ¿cómo haces para trabajar con todo esto, lo que estás contando, que yo me quedé sorprendida con lo que estabas contando? ¿Cómo hago para trabajar con qué? Perdóname. Con todas las cosas que estabas contando. Con la complejidad, digamos, ¿no? Ah, De mira, tu a Claro, ver, trabajo. esto es un oficio, ¿sí? Obviamente que siempre que uno se entera o cuando ellos se enteran, no sé, en un encuentro, en una reunión, de lo que yo hago, siempre es como digamos, el tema más de color y es lo que la gente mucho le atrae. Es algo, a ver, si hay un arquitecto, un abogado, tal, y yo hago cirugía de género, la gente nunca conoció un cirujano de género, entonces se vuelve muy atractiva. Pero esto Mm, no deja de ser como cualquier otra profesión, es rutinario y para mí ir al quirófano a hacer esto es lo de todos los días. O sea, me decís a mí, Javier, sentate en una oficina a las 8 de la mañana y levantate a las 6 de la tarde y yo me muero, ¿sí? Para mí es lo que yo amo y es lo que me gusta y es lo que yo disfruto de hacer y creo que lo hago muy bien. mm, Entonces, nada, para mí no es algo extraño. Obviamente hay días más atenuantes, más, digamos, que me agotan más que otros, hay cirugías mucho más largas que otras, hay complicaciones a veces que tenemos que ir a resolver, incluso en horarios que no queremos, e incluso días que no queremos, e incluso faltando a nuestros compromisos familiares muchas veces, o suspendiendo viajes para estar ahí brindando la contención a los pacientes, pero es parte del oficio, o sea, esto es lo que uno eligió cuando eligió ser médico. mm. te Eh, cuento más o menos. Uy, perdón, Miguel.
No, no, Ro, ¿qué querías decir? No, ¿hace cuánto que te con esto que te pregunté Ah, nomás? ¿hace cuánto? ¿Cuánto? Perdóname. Mirá, yo soy médico desde el año 2000, terminé mi residencia en el 2004 y mi primer vaginoplastia fue en el 2005. ¿Sí? O sea, hace ya 21 años hice mi primer cirugía de estas. Mm. Javier, ¿siempre quisiste ser médico o habías empezado otra Nunca. carrera antes? Nunca quise ser Claro, médico. Yo hice el bachiller biológico y después iba a hacer biología marina. Iba a hacer sí. biología marina. Para hacer biología marina había que hacer buceo, tenía que ser buzo. Y tuve un accidente y no pude hacer el curso de buceo porque me había lastimado y ya lo había pagado. Entonces, con el curso ya pago, dije, bueno, ¿qué otro curso hay que no sea buceo? Y hice el Ah, curso de primeros auxilios. Y ahí me gustó, ahí conocí una exnovia que era médica sí. y me puse a leer medicina y me encantó, pero no, nunca pensé Mirá. en hacer medicina. La verdad que fue muy fortuito todo mi camino a nivel vital, digamos. No, nada que ver. Si miro 30 años para atrás, nada que ver a lo que yo estoy haciendo hoy. Claro, claro. Sí. Bueno, como para ir cerrando, volviendo un poco a tu trabajo, tu día a día, ¿cuál suele ser la primera pregunta que te hacen en la consulta, la primera vez que se acerca, ¿no? Él o la paciente. Eh, Mirá, a ver, hoy en día las pacientes es increíble cómo vienen a las consultas porque vienen hola, ¿cómo estás? Bien, ya vieron todo, saben todo, hablaron con pacientes, hay foros, hay grupos. mm, Entonces, a mí me sorprende, la mayoría de las pacientes vienen y dicen, bueno, hola, ¿cómo estás? Quiero fecha de quirúrgica. Está, pero charlemos un poco, no, ya sé todo. Bueno, o sea, hoy en día es casi hasta aburrida la consulta médica. claro, Pero a ver, la mayor preocupación o ocupación es si van a sentir o no van a sentir después de la cirugía. Ese es, te diría que el mayor o temor o la mayor inquietud o la mayor pregunta que me hacen. Y después las posibles complicaciones, cómo queda, si pueden elegir detalles estéticos, obviamente que la respuesta es que sí. Mostramos fotos, muestro, digamos, fotos reales, conecto pacientes junto con pacientes, entonces para que hablen pacientes que están operadas en diferentes procesos y en diferentes etapas de sus cirugías, que puedan contar su experiencia y puedan charlar y hablar miedos. Las pacientes antes de la cirugía te hacen como un grupo de todas las que se operan ese mes con la fisioterapeuta y charlan inquietudes, miedos. Es como muy comunitario todo eso. mm. Y sigue habiendo de estas situaciones que contabas al principio, que ¿no? Aparte de las personas de transgénero, ¿no? Estas barreras sociales, Sí, claro. eh, Sigue habiendo un sigue montón, pero habiendo, mucho ¿no? menos que antes. Sí, claro, Claro. sigue habiendo un montón, pero bueno, mucho menos que antes. Entonces, y notamos día a día un bienestar. Hay algunos vientos a veces de tendencias políticas que quieren frenar un poco todos los derechos que se han ganado, pero siempre se termina reequilibrando todo. Mm. Bueno, y la última, por lo menos de mi parte, alguna, si quiere hacer una pregunta, por favor, levante la mano ahora, hable o calle para siempre. Eh, son muy. A ver, Rosario, ¿querés preguntar algo más? Eh, Ay, se me fue de la cabeza. ¿En serio? Si tú, eh, mi compañera se me ríe, cuando se me ríe, yo también me río. Todas las operaciones que vos dijiste, más o menos cuánto puede durar. Mirá, las cirugías habituales, una vaginoplastia habitual dura 4 horas y media. ¿Sí? Por ejemplo, la cirugía que hice recién hace un ratito son 4 horas y media de cirugía. Ahora bien, las cirugías al revés, cuando tenemos que hacer cirugías masculinas, por ejemplo, el miércoles hice una cirugía de 8 horas y la más larga que hice fueron 12 horas de cirugía. Uf. Sí, son Eh, cirugías más complicadas. bueno, ahora sí la última, porque se nos va el tiempo. Además, bueno, Dale. estás con una carrera muy exitosa. ¿Tenés algún otro proyecto en mente que pueda tener que ver o no con la medicina, con la Mirá, ahora cirugía? estoy muy metido en la sociedad mundial, soy el Mm, presidente, como te dije, del Congreso. Ahora estamos haciendo un congreso muy grande para noviembre en México, el cual es un proyecto súper grande. Y no, yo estoy formando gente. claro. Digamos, mi objetivo ahora es que todo lo que yo pude aprender sea más fácil de transmitir y como que la gente que viene atrás mío empiece con mejores herramientas que las que yo tuve, ¿sí? Ah, Entonces, voy formando gente como incluso también para descomplejizarme yo un poco. Eh, no me siento viejo, pero también sé que no soy, digamos, infinito y en algún momento me voy a cansar. Entonces, mi objetivo es lograr que todo esto que soy un agradecido con la vida de haberlo podido recibir, poder transmitirlo
y que la persona que me siga sea mucho mejor que yo. Bueno, Ese es mi objetivo actual. muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Y No, bueno, ha sido un placer realmente. bueno, no, gracias por la invitación, felicitaciones por este espacio y un placer haberlo conocido a todos. Bueno, muchas gracias. Esto fue Radio Pevi. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Dale.